¿Me pueden ver a mí? Sí, ingeniero. Sí. Ok, activen la cámara, digo la pantalla para que me vean a mí, por favor. Y más que a mí, les voy a poner este juguetito que tengo aquí a mi lado. Y pues este juguetito no es más que un engrane. Déjenme quitar lo que tengo de fondo, que les echa mosca. Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Ok. No es más que un engrane cilíndrico, porque el diámetro que yo pueda medir, lo mido aquí y mantiene el mismo diámetro. No cambia el diámetro del engrane. Entonces es cilíndrico. Y es recto porque el diente queda paralelo a la flecha donde puede quedar montado el engrane. ¿Lo ven? Sí. Ok. Y lo interesante de este engrane cilíndrico recto es de que con este tipo de engranes podemos ver perfectamente la forma que tiene el perfil del diente. Voy a acercarlo un poquito más. Y ahí está la geometría que tiene el perfil del diente. Vean cómo, si ustedes ven, pues pueden ver mi dedo acá al fondo, pero no están viendo el lado del engrane. Están viendo solamente el perfil que tiene este diente y bueno, cada uno de los dientes. De tal forma que les decía el día de ayer que si lo vemos así, híjoles, y lo alejo para que lo vean completo, pues lo que ustedes están viendo son puras rayas. No es práctico representar todas las rayas que están viendo de un engrane. Un engrane se va a representar, pues para empezar, por un rectángulo que es el cuerpo que estamos viendo así en forma rectangular. Aquí pareciera más cuadrado por el tamaño del engrane. Pero yo voy a indicar en la parte de arriba que aquí hay un diente y que acá hay otro diente. Y de este diente de arriba pueden ver en dónde estoy tocando y es la cabeza del diente. Esa cabeza del diente sí la están viendo. La cabeza del otro diente que sigue está acá, más abajito. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Ok, entonces este diente me está tapando parte de este diente que está acá atrás o que está en la línea vertical que sale del eje. Entonces este diente no me, de hecho este y este diente no me dejarían ver la raíz de este diente que está en la línea vertical. Y de ahí que pongamos entonces la raíz del diente punteada. Y físicamente podemos ver la cabeza del diente y la raíz del diente. Pero físicamente nunca voy a poder ver la línea de contacto, jóvenes. Porque esa línea es una línea que se da cuando está en contacto este engrane con otro engrane. Y pues bueno, les decía que entonces lo importante de poder tener este engrane cilíndrico recto es de que me permite ver realmente la geometría del perfil del diente. Híjoles. Cuando el engrane no es recto, tengo aquí el engrane cilíndrico recto, lo voy a dejar cilíndrico, pero ahora el engrane es helicoidal. Esto significa que este diente ya no va a ser paralelo a esta flecha, que el diente se va a inclinar con respecto de la flecha.
a ese ángulo que se inclina el diente con respecto del eje o la línea de centros de la flecha, se conoce como el ángulo de hélice. Y lo vamos a denotar con la letra griega beta. Ese ángulo de hélice varía aproximadamente entre 14 y 8 grados. Y ese ángulo depende de la velocidad tangencial que tenga el engrane. Si es para altas velocidades, va a tener un ángulo de hélice grande. Conforme vaya disminuyendo su velocidad, lo puedo hacer más recto el diente, por así decirlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo inclino el diente? Bueno, para eso voy a explicar primero el engrane cilíndrico recto. En el engrane cilíndrico recto, cuando yo tengo el contacto aquí arriba con otro engrane, un engrane más pequeño que esté girando así en sentido horario para ustedes, ¿sí? Sí. Eso significa que le va a venir a aplicar una fuerza normal a este diente así. Esa fuerza normal aplicada en este diente, ¿la puedo calcular directamente? Sí, sí la puedo calcular directamente. O bien, también puedo calcular directamente cuál es la fuerza tangencial que se estaría aplicando en este diente. Déjenme ir por 2 plumones más. Vuelvo a recapitular. Por la superficie curva que tenemos del diente, siempre en el punto de contacto, si yo trazo una tangente a las dos superficies curvas, la tangente quedaría más o menos así, de tal forma que se va a generar una fuerza que es normal a la superficie o al punto de contacto. Esa fuerza normal es la que yo le estoy aplicando al diente del engrane. Y esa fuerza normal la puedo descomponer en una componente. Híjoles. Más o menos así. Que quede tangente en el punto de contacto, tangente a la circunferencia de paso. Y en otra componente que quedaría aquí así. En realidad va aplicada aquí. Y que va del punto de contacto al centro de giro del engrane. Y por ir de forma radial, pues se le conoce como una fuerza radial. La otra, por estar tangente a la circunferencia de paso, se le conoce como fuerza tangencial. Pero la suma de esa tangente más esa radial, en realidad lo que me dan es la fuerza normal que se le está aplicando al diente. ¿Qué pasa con cada una? Ah, pues yo puedo analizar esta fuerza tangencial y a la flecha, la voy a sacar de aquí. Si yo empujo el engrane para allá, a la fuerza la voy a estar deformando en un plano horizontal. Sobre ese plano horizontal, yo puedo medir cuánto desde el origen para allá, cuánto se está deformando. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ah, ahora voy a ver la fuerza radial y en el engrane la fuerza radial iba del punto de contacto que está arriba hacia abajo. Entonces, a la flecha, el engrane la estaría empujando hacia abajo. En un plano vertical, yo puedo medir desde el origen cuánto se deforma esa flecha. A ver. Entonces, la fuerza tangencial me está deformando en un plano horizontal. Sí. ¿Y la fuerza radial me está deformando en un plano vertical? Sí. Pero si se deforma en un plano horizontal más un plano vertical, la suma de esas dos deformaciones me queda con la flecha en un plano inclinado. ¿Qué plano inclinado será? El de la fuerza normal. El de la fuerza normal. Entonces, si en mi flecha solamente hay un engrane montado en la flecha,
y yo sé que ese es un engrane cilíndrico recto como el que está aquí, pues entonces eso significa que me conviene, y voy a quitar esto, lo voy a dejar aquí, y para eso tengo otro juego de flecha de esponjas. Aquí está. Si yo ya sé que en mi flecha solamente tengo un engrane cilíndrico recto, ya sé que la fuerza normal está inclinada en el diente. Pero que esa fuerza normal inclinada en el diente me tiene que generar una reacción en el mismo plano, pero en dirección contraria en este apoyo. Y en el mismo plano, pero en dirección contraria en el otro apoyo. Que es lo mismo que si esta fuerza normal la descompongo en una fuerza tangencial que va para allá, y me va a generar una reacción horizontal para acá en este apoyo y una reacción horizontal para acá en el otro apoyo. A ver, ya tengo dos reacciones que vienen hacia mí ahorita, así como me están viendo. Pero si aplico la fuerza radial, se va a generar una reacción hacia arriba aquí en este apoyo y otra reacción en este otro apoyo hacia arriba, porque en el engrane lo están empujando hacia abajo y el engrane está montado en la flecha y voy a empujar a la flecha hacia abajo. Para que guarde el equilibrio estático, tengo que tener una reacción en este apoyo y otra reacción en este otro apoyo hacia arriba que la mantengan en el equilibrio estático. ¿Se entendió? Sí. Y entonces, si en este apoyo tengo una reacción hacia arriba y una reacción hacia acá, pues la sumatoria de esta más esta me da una resultante inclinada, que es la misma resultante que saldría si yo analizo la fuerza normal aquí. ¿Cómo trabajé más? Pues sacando las dos fuerzas. Descomponiendo la fuerza normal en una tangencial y en una radial para sacar las reacciones del plano horizontal, del plano vertical y luego sacar la resultante. ¿Sí? Sí. Ok. Híjoles. Pero si mi engrane no es cilíndrico recto, sino que es cilíndrico helicoidal, vean lo que sucede. Voy a agarrar este diente como si fuera el plumón, y si es cilíndrico recto, que es como está ahorita, su fuerza normal estaría así. Ah, pero si inclino el diente, la normal se va a ir junto con el diente. Y ya no está en un plano que es paralelo al engrane. Ahora está en un plano inclinado, que se inclinó ese plano, el mismo ángulo que se inclinó el diente. A ver, pero si incliné la fuerza de este plano hacia este otro, lo que me está diciendo es de que ahora esa fuerza la puedo seguir descomponiendo en una fuerza tangencial, sí, pero queda en el plano paralelo en el que está el engrane. Y de esa forma yo puedo calcular la fuerza tangencial. Con la geometría que se da también puedo calcular la fuerza radial. Pero estas dos fuerzas, la radial y la tangencial, las estoy poniendo en un plano que está paralelo al costado del engrane. Pero la fuerza no está, la normal no está en ese plano paralelo al costado del engrane, sino que está en un plano inclinado. Eso significa que esta fuerza normal no solamente se va a componer de la radial y la tangencial, sino que también va a haber una axial. Con la axial me acerco al plano que queda paralelo al costado del engrane. Ya puesto en un plano paralelo al costado del engrane, ya puedo ver la tangencial y puedo ver la radial. Entonces, ahora se generan tres fuerzas, jóvenes. Una tangencial, una radial y una axial. A ver, a ver, a ver, a ver. La tangencial ya vi que me deforma en el plano horizontal. La radial ya vi que me deforma en un plano vertical. ¿Qué le hará la fuerza tangencial aplicada aquí en este punto del engrane? De entrada,
esa fuerza axial, perdón, esa fuerza axial, si yo empujo para allá el engrane, es como si yo quisiera mover a la flecha para allá. Si mi apoyo fijo en la flecha es este, aquí se tiene que generar una reacción en dirección contraria. ¿Qué le voy a provocar a la flecha? Que se comprima, ¿no? Que se comprima. Pero para que se comprima, debe de haber una condición. De que las flechas sean concéntricas. O las líneas de acción de la fuerza. Y sí, aquí hay un rodamiento que va a generar reacción así, con diferentes valores de fuerzas alrededor de la flecha. Pero que la sumatoria de todas ellas, por estar a la misma distancia geométrica del rodamiento, la resultante la puedo poner en el centro de la flecha. Pero la fuerza que se está aplicando está acá arriba. Queda excéntrica a la otra fuerza de reacción. Y entonces, si queda excéntrica, lo que va a suceder es que cuando yo tengo el apoyo aquí y aplique la fuerza axial en el engrane, ¿qué le pasa a la flecha? Se dobla. Se flexiona. ¿Sí o sí? Y entonces va a tener un esfuerzo de flexión o un esfuerzo de doblez. De flexión. Lo correcto sería de flexión, ¿no? Sí. Entonces, esa fuerza axial, aparte de comprimir a la flecha, la va a flexionar. Y tengo que ser capaz de identificar lo que se está provocando por los diferentes tipos de fuerzas que se están aplicando. ¿Alguna pregunta con respecto de esto? No, todo bien. Ok. Recapitulo un poco. Para este engrane, la fuerza normal quedaría así. Sobre un plano que es paralelo al plano lateral del engrane. Pero este es un engrane cilíndrico recto. Si lo convierto en un cilíndrico helicoidal, el diente se tiene que inclinar junto con la fuerza. Y ahora esta fuerza queda en un plano que está inclinado y que ya no quedó paralelo al costado del engrane. ¿Se entendió? Sí. Ok. Esto fue con engranes cilíndricos. Hay cilíndrico recto y hay cilíndrico helicoidal. Híjoles. Pero también hay cónicos. Y en el cónico no puedo tener el mismo diámetro en toda la longitud del engrane. En el cónico, pues en algún lado va a empezar con un diámetro pequeño y terminaría con un diámetro más grande. De tal forma que entonces el diente no lo puedo ver así, sino que ahora el diente lo tendría que estar viendo más o menos, híjoles, así. Empieza con un diámetro y va a ir incrementándose el diámetro para llegar al final con un diámetro mayor. A ver. Si este es el diente de un engrane cilíndrico, tendría que tener el mismo diámetro. Aquí está su fuerza normal. Pero si lo hago cónico, vean lo que pasó con la fuerza. Queda en el mismo plano del plano lateral del engrane. No. No. Entonces, para un engrane cónico recto, también se va a generar una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza axial. Y si aparte de esto inclino el diente, pues más claro se ve que no queda esta fuerza en el plano lateral del engrane. ¿Sí o sí? Sí. Y entonces, sea un engrane cónico recto, helicoidal o hipoidal,
recto, helicoidal o hipoidal, la fuerza normal va a quedar inclinada en un plano que no es el plano lateral del engrane. ¿Por qué el plano lateral del engrane? Porque en el plano lateral del engrane yo puedo ver la fuerza normal fácilmente descompuesta en la tangencial y en la radial. Pero si no está en ese plano es porque hay una fuerza axial que me movió a esta fuerza normal para que quede en otro plano. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Y entonces, jóvenes, pues eso me lleva a ver cómo calcular las fuerzas en los diferentes planos. Necesito que otra vez se vayan a la imagen que puse, que les compartí. Y esta figura es exclusivamente para engrane cilíndrico recto, jóvenes, donde puedo estar viendo la fuerza normal en el mismo plano o en un plano paralelo al plano lateral del engrane. Y, pues, obviamente, si el engrane 1 gira, si el engrane 1 gira en sentido horario, como me lo están indicando aquí arriba, con la velocidad angular omega 1, pues el engrane 2 va a girar en sentido contrario. El de arriba giró en sentido horario, el de arriba va a girar en sentido antihorario, y esta sería la velocidad angular o la dirección de la velocidad angular del eslabón 2. Pero eso se logra porque el engrane 1 le entrega al engrane 2 en este punto de contacto, en este punto de contacto C, al engrane 1 le entrega esta fuerza normal, jóvenes. Y ahí lo tienen escrito. Es la fuerza normal que se le entrega al engrane 2. ¿Que la puedo descomponer? Sí. En esta fuerza tangencial y en esta fuerza radial. Ah, caray, ¿y por qué aparece FN1, FT1, FR1? Ah, porque eso es lo que el engrane 1 le entregó al engrane 2. Si yo analizo a la flecha 2, a ver, esa fuerza se la entregó el engrane 1, viene de una parte externa hacia mi flecha 2. Pero si yo quiero analizar a la flecha 1, esa fuerza Fn2 se la entregó el engrane 1 al 2. En realidad, para el engrane 1, esa fuerza N2 es una reacción. ¿Cómo que una reacción? Sí. Si no estuviera el engrane 2, esa fuerza N2, T2 y R2 no existiría. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Ok, sí está el engrane. ¿Y por qué es una reacción? Ah, porque el engrane 2 se opone a que lo muevan. Y si el engrane 2 se opone, el engrane 2 va a aplicar una fuerza, pero hacia el engrane 1, que es el que lo está queriendo mover. Y va a ser en dirección contraria al movimiento que le está dando el engrane 1. Y entonces vean cómo el engrane 2 le aplica al engrane 1 esta fuerza tangencial 1, esta fuerza radial 1, híjoles, espérenme, esta fuerza radial 1, que la suma de esas dos fuerzas tangenciales y radial, pues me da la fuerza normal en la dirección contraria que se lo aplicó 1 a 2. Y entonces, pues ahí están las fuerzas que se aplican al engrane 1 con el subíndice 1
y al engrane 2 con el subíndice 2. Pero es importante que saquen esas direcciones con este sentido de giro del engrane que impulsa y este sentido de giro del engrane que es impulsado. En el contacto entre ese tipo de par de engranes se generan esa fuerza normal, que la podemos descomponer entre esa fuerza tangencial y esa fuerza radial. La suma vectorial de esas dos fuerzas me da el vector de la fuerza normal. No es una suma algebraica, jóvenes. 100 más 100, 200. Son 100 horizontal y 100 vertical. No son 200 en la inclinación que tiene el vector de la fuerza normal. ¿O sí? No. No. ¿Cuánto da? A ver si saben hacerlo. 141. ¿Todos? Sí, 141.42. Entonces 100 más 100 no me va a dar 200, jóvenes. Fue 141 y cachito. ¿Se entendió? Sí. La suma vectorial no es igual que la suma algebraica. Y bueno, gracias a ese triángulo rectángulo que se forma entre, lo voy a hacer yo, voy a agarrar la fuerza normal 2. La fuerza normal 2 está más o menos así. La fuerza tangencial está más o menos así. Y la fuerza radial está más o menos así. Entonces voy a poner las puntas de los vectores. Aquí estaría la fuerza tangencial 2. Aquí estaría la fuerza radial 2. El día de ayer les dije, se pueden grabar que la fuerza radial va del punto de contacto al centro de giro del engrane que quieran analizar. Si yo analizo al engrane 2, pues esta es la fuerza normal 2 que le entregan al engrane 2. Su fuerza radial va del punto de contacto al centro de giro del engrane 2. ¿Lo ven? Sí. 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 Y obviamente la suma de esos dos vectores es igual pues a la fuerza normal del engrane 2. Y viendo ese triángulo rectángulo, perdón, entre la fuerza tangencial y la fuerza normal 2 se forma un ángulo. Ese ángulo se conoce como el ángulo de presión o bien el ángulo de contacto. Del engrane. Y ese ángulo de presión o ese ángulo de contacto, según la literatura que yo he leído, que en su mayoría donde he encontrado valores, bueno, no, también en la gringa, pero más o menos varía aproximadamente entre 17 grados y 23 grados. A lo mejor en el Chile y encuentra que es de 17.25 a 23.5. No importa, es aproximadamente. Sin embargo, en el Chile dice que pues dependiendo de la aplicación que se tenga, ese ángulo puede variar entre esos 17.25 y 23.75 si quieren. Y sí es cierto, depende de la aplicación ese ángulo, jóvenes. Pero en la literatura alemana yo encontré que para fines prácticos, en términos generales,
es buena práctica diseñar con un ángulo de presión o un ángulo de contacto igual a 20 grados. Eso en el Chigley no lo encontré, jóvenes. Curiosamente, todos los problemas del Chigley los hacen con un ángulo alfa de 20 grados. Y creo que en el Chigley lo manejan como gamma, pero a final de cuentas es un ángulo de presión o de contacto. No importa la letra que utilicen para definir el ángulo, siempre y cuando definan que es el ángulo de presión que se forma entre la fuerza normal y la fuerza tangencial. Híjoles, jóvenes, ¿qué pasa si ese ángulo fuera igual a 0? Pues no habría fuerza radial, ¿o sí? No habría componente radial y la fuerza normal sería igual a la fuerza tangencial. Híjoles, qué padre sería, jóvenes, que no tenga que calcular una deformación en el plano vertical por la fuerza radial que ya no existe. Y la fuerza tangencial es igual a 100% de la fuerza normal y que entonces con esa fuerza tangencial puedo calcular el momento de torsión que yo quiero transmitir. Pero eso significaría que sería un diente rectangular o cuadrado, su perfil. Pero no hay engranes con el perfil del diente cuadrado o rectangular, jóvenes, donde tenga una pared vertical para que se aplique esa fuerza tangencial. ¿Se entendió? Sí. Sí. Resulta que en cinemática de las máquinas ustedes debieron de haber aprendido también la ley de engranamiento. Y la ley de engranamiento dice que solamente se puede tener un engrane si se cumple la ley de engranamiento. Y para la ley de engranamiento solamente la pueden cumplir dos. Los más comunes son dos tipos de perfiles. Lo que es el perfil cicloidal, que no es el que tengo aquí, y lo que es el perfil devolvente. El engrane que tengo aquí es de perfil devolvente. Sin embargo, sí hay también engranes de perfiles cicloidales y pueden ser hipoidales, pueden ser epicicloidales, y la geometría que se genera con las epicicloidales o hipocicloidales o cicloidales se vuelve importante, jóvenes, porque esa geometría es la que me da la forma del diente. Tengo por ahí un ejemplo de engranes que no son de perfil devolvente. Ahorita voy y lo agarro, pero me interesa seguir avanzando aquí. Porque si nosotros le sacamos la tangente a este ángulo alfa, me queda que es igual a la fuerza radial entre la fuerza tangencial. ¿Sí o no? Sí. 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 Entonces, si sacamos la tangente del ángulo alfa, híjoles, espérenme. La tangente del ángulo alfa, pues me queda que es igual a la fuerza radial entre la fuerza tangencial. Y si despejo de aquí la fuerza radial, me va a quedar que es igual a la fuerza tangencial por la tangente de alfa. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Y qué dijimos que hacía la fuerza tangencial?
deformaba la flecha en un plano horizontal. Ok, si me están viendo y yo estoy aplicando la fuerza tangencial al engrane, pues sí estoy empujando para allá la flecha y entonces se puede deformar la flecha así en un plano horizontal, como apliqué en un plano horizontal la fuerza tangencial. Pero no solamente eso, jóvenes, porque si yo aplico la fuerza tangencial en el diente, lo que voy a estar haciendo es esto. Empujo al engrane y ¿qué le pasó a la flecha? Gira. No ha girado. Se Aquí en mi torció. mano no ha girado. Torsión. Está torsionando. Se tuerce. Si la flecha girara nada más, la flecha giraría así. Pero antes de que yo pueda, para empezar, como que tendría que nada más estarle haciendo así al engrane, como si quisiera girar un balón de básquetbol, le tendría que estar haciendo así el engrane y la flecha podría girar así. Pero si yo uso la flecha para transmitir potencia, jóvenes, voy a ponerla a la flecha con dos apoyos aquí, uno en esta mano y otro en esta mano. Pero voy a desaparecer el de esta mano. Porque entonces aquí en este voy a acoplar con con el motor eléctrico, por ejemplo, y el motor eléctrico a la salida me da una velocidad de giro y un momento de torsión. En el momento en que yo, y voy a quitar mi mano también de este otro lado para detener el engrane, porque el engrane es lo último que se movería de esta flecha. Cuando yo prenda el motor va a entregar el momento de torsión aquí. Y si lo estuviéramos viendo en cámara lenta, el motor va a empezar a aplicar el momento de torsión aquí y va a empezar a hacer esto. Cuando vence la inercia de esta flecha, la flecha se va a poder, ya va a poder girar con todo y engrane. Pero esta parte que está entre mis manos va a estar torcida y está girando, jóvenes, torcida. ¿Qué pasa con el otro extremo de la flecha? Está recta. No se tuerce, pero sigue girando, porque permite el rodamiento de ese lado que gire la flecha. Acuérdense que yo no puedo transmitir momento de torsión con los apoyos. Entonces no tiene caso que yo transmita torsión de aquí para acá, porque no hay a quien transmitirle torsión. Es lo que nos decían las primeras clases. Así es. Ya lo habíamos comentado. ¿Se Sí, entendió? sí, profe, un ejemplo. Pero entonces, ¿cómo puedo calcular ese momento de torsión? Cámbiense a la presentación, por favor. ¿Cómo puedo calcular ese momento de torsión? Pues con el diámetro y la fuerza tangencial. Con el diámetro y la fuerza tangencial. Ahí está la fuerza tangencial y ahí está el diámetro. ¿Multiplico, divido, sumo o qué? Se multiplica. Sí, se Se multiplica. multiplica. ¿Así sería igual el momento de torsión? Fuerza por diámetro del engrane. No, sería por el radio. Por el radio. Ok, eso significa que entonces puedo dividir el diámetro entre 2 para que sea el radio. ¿Sí o Sí. sí? Ok. Esta fórmula, jóvenes, depende de la fuerza tangencial. Si yo no conozco la fuerza tangencial, no puedo calcular la fuerza radial. Entonces, de esta ecuación del momento que escribimos aquí abajo, yo puedo escribir que la fuerza tangencial sería igual a 2 veces el momento de torsión que tiene el engrane dividido entre el diámetro. ¿Cuál diámetro?
El diámetro nominal del engrane entre 2. ¿Cuál es el diámetro nominal de un engrane? El Yo primitivo, no he ¿no? definido ningún diámetro nominal. El primitivo, perdón. Tendría que ser el diámetro primitivo. ¿Cuál es el diámetro primitivo? El diámetro que se forma en el punto de contacto, jóvenes, porque ahí está la fuerza. Y ahí la fuerza tiene el brazo de palanca, de ahí hasta el centro de giro del engrane. Por eso es el radio, o bien el diámetro entre 2. Y eso me genera el momento de torsión sobre el engrane 2 en este caso. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, pues aquí tengo la forma de cómo calcular la fuerza tangencial. Y bueno, en sus apuntes que ya les subí a la plataforma de Teams, tienen este archivo original donde vienen aquí la fuerza tangencial. 2 veces el torque entre el diámetro. D minúscula. Ya está definida D minúscula, que es el diámetro de contacto o primitivo del engrane. Y de esa forma, entonces, esta fórmula pues coincide con la que les acabo de deducir yo. Me van a decir, pero depende del momento de torsión. Sí, está en función del momento de torsión, jóvenes. Ahorita vemos qué onda con el momento de torsión. Pero también en sus apuntes viene que la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión o de contacto. Y esa fórmula ya la deduje y está acá arriba. Fuerza radial igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión alfa. Y en sus apuntes viene cómo calcular la fuerza normal, que sería igual a la fuerza tangencial entre el coseno de alfa. Alfa ya sabemos que va a ser 20 para todos mis exámenes. Pero entonces me queda otra fórmula en función de la fuerza tangencial. Y resulta que la fuerza tangencial está en función del momento de torsión. ¿Qué les dije que movía la flecha que hace ratito moví con la esponja? ¿Quién movía la esponja? El motor, ¿no? El motor. Y el motor normalmente en sus datos de placa pues me van a indicar qué potencia tiene. Normalmente la puede expresar en kilowatts o la puede expresar en HPs, caballos de fuerza, horsepower. ¿Sí o no? Sí. Sí. Normalmente me indica si es de 2 polos. Ya les di la fórmula para calcular la velocidad, ¿verdad? De un motor. Sí. Pues si es de 2 polos, yo ya puedo sacar, y los datos de placa me dice que gira a 3600 revoluciones por minuto. Me dice el factor de servicio, me dice la clase NEMA, me dice el voltaje, me dice la corriente de consumo nominal, la corriente de arranque. Me puede decir también el factor de servicio, el factor de potencia, perdón, que maneja ese motor. Pero lo más importante, jóvenes, son estos dos parámetros para nosotros, porque nosotros ya sabemos que la potencia en términos angulares es igual al momento de torsión por la velocidad angular. La velocidad angular en radianes por segundo, no en revoluciones por minuto. Entonces la convierto y la pongo aquí. Y aquí esta fórmula, la potencia es en watts. Entonces puedo jalar la potencia en watts, o si me la dan en HPs, convierto a watts para traerla hacia los watts de la potencia de acá, y yo puedo saber qué momento de torsión
transmite el motor con los datos de potencia y de velocidad angular. Entonces, si yo ya sé qué motor eléctrico va a estar ahí conectado a la transmisión, puedo calcular ese momento de torsión. Y ese momento de torsión es el que le entregarían al primer engrane. Este sería el momento de torsión del engrane 1. ¿No podré calcular el momento de torsión del engrane 2? Ah, Inge, si me dan la relación de transformación de este primer escalón, yo ya sé que el momento de torsión del engrane 2 entre el momento de torsión del engrane 1 me va a dar una relación de transformación mayor que 1. Y como conozco el 1 y conozco la relación de transformación, pues puedo despejar el momento de torsión del engrane 2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y entonces, esta fórmula que está aquí, si yo sustituyo el momento de torsión del engrane 1 y el diámetro del engrane 1, voy a poder calcular, en teoría, esta fuerza tangencial que está aquí para el engrane 1. Ah, caray, pero si la espejeo con un eje vertical, ¿no es igual a la fuerza tangencial del engrane 2? Nada más que en dirección contraria. ¿Sí o no? ¿Puede repetir? Me distraje. Si esa fuerza tangencial 1 que acabo de calcular la espejeo con respecto de un eje vertical, ¿no se convierte en la fuerza tangencial del engrane 2, pero en dirección contraria? Espejé con respecto de un eje vertical. Sí. Entonces, puedo calcular con los datos del engrane 1 o puedo calcular con los datos del engrane 2, pero no puedo mezclar el momento de torsión del engrane 1 con el diámetro del engrane 2. ¿Se entendió? Sí. Esa fue la fuerza tangencial. Si ahora espejeo la fuerza radial del engrane, lo voy a poner en negro, la fuerza radial del engrane 2, y la espejeo con respecto de un eje horizontal, lo que obtengo es la fuerza radial del engrane 1. Ya había espejeado la fuerza tangencial del engrane 1 y resultó ser la fuerza tangencial del engrane 2. Entonces vean cómo hay correspondencia. Que la fuerza tangencial del engrane 1, si lo veo como un vector, pues es igual a la fuerza tangencial del engrane 2 en magnitud, pero con dirección contraria. ¿Sí o sí? Sí. Sí. Y la fuerza radial del engrane 1 como vector es igual, pero en dirección contraria, a la fuerza radial del engrane 2 también como vector. Eso ya lo deberían de saber ustedes. Y entonces, con los datos del motor, puedo calcular el momento de torsión. Con ese momento de torsión, puedo calcular lo que viene siendo la fuerza tangencial. Y si conozco la fuerza tangencial, lo puedo sustituir aquí y conocer la fuerza normal. O lo puedo sustituir acá y conocer la fuerza radial. Y ahorita ya son capaces de poder calcular las fuerzas que hay en un par de engranes cilíndricos rectos. Preguntas.
Todo bien, Inge. Si no hay preguntas, la clase terminó. Los veo el día de mañana. Muchas gracias.